A todos, muchas gracias por vuestro interés en las segundas jornadas iberoamericanas en industrias culturales y creativas. Es un placer para mí saludar al ponente de esta tarde, don Mauricio Tobar. Buenas tardes, Mauricio. También nos acompaña esta tarde Gerardo Neugovsen como coordinador de la sesión. Buenas tardes, Gerardo. Hola, hola, buenas tardes. Tenemos aquí a Juan José Sánchez, el codirector de la cátedra. Bien, unas breves indicaciones, como siempre, para esta sesión, por favor, también mantener los micros apagados. Una vez haya terminado la exposición de nuestro ponente de la tarde, se abrirá un turno de intervenciones. Podéis tanto pedir la palabra o, preferiblemente, con objeto de llevar un orden y moderar las intervenciones, que vayáis escribiendo en el instrumento este del chat vuestras preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada más. Os dejo con Gerardo. Gerardo, te doy la palabra. Hola, bueno, sí. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. De nuevo, una gran alegría y un honor poder estar participando en las segundas jornadas. Ayer tuvimos la presentación de Germán Escorcia, quien cuando lo introduje dije que era una de esas personas que tiene esa capacidad de traernos el futuro al presente y de permitirnos mirar lo que va a pasar. Hoy tenemos a Mauricio Tobar, un joven colombiano que es de esas personas que ya trajo el futuro al presente, que ya estuvo allí y dijo, esto es lo que hay que hacer, y vino y lo hace muy bien. Él es codirector del grupo de investigación INTI Colombia de la Universidad Nacional Colombiana y es representante de Colombia ante la alianza Blockchain Iberoamérica. Y blockchain es justamente su tema, un tema en el que se ha especializado y se ha desarrollado, y como él mismo dice, bueno, es un tema que está todos los días aprendiendo y todos los días cambia y todos los días evoluciona. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional con estudios de maestría en creación y gestión de empresas innovadoras, claramente, y empresas que tienen base tecnológica por la Universidad de Barcelona. Él es CEO de True, de la empresa, el startup que ha creado, y codirector, como dije antes, de INTI Colombia, y miembro de la Fundación Blockchain Colombia. Su vida es blockchain, evidentemente. Fue líder de blockchain del Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia y director de extensión de la sede Bogotá de la Universidad Nacional. Desde hace 4 años, que es más o menos el tiempo que nos conocemos, ¿verdad? Nos conocemos en Honduras. Desarrolla proyectos utilizando esta tecnología maravillosa de la cual nos va a hablar para múltiples propósitos: registro de tierras, votaciones, certificaciones académicas, licitaciones públicas. En materia de publicaciones es coautor del prólogo para Latinoamérica del libro Blockchain, la revolución industrial de Internet, y también coescribió un capítulo de organizaciones autónomas descentralizadas, una de las principales propiedades que tiene el blockchain, este tema de la descentralización, en el libro Comunidad Blockchain. Cointelegraph ha seleccionado como uno de los 10 personajes más representativos de Iberoamérica en el ecosistema blockchain y de criptomonedas el año pasado. Mauricio, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias a todos por atender. También a la Cátedra Iberoamericana por esta invitación a esta segunda cátedra. Es realmente para mí un honor poder compartir con ustedes algunos análisis. Bueno, yo creo que vamos directamente allá. Muchas gracias por la muy buena presentación, Gerardo. A veces me da pena que hagan tanta descripción, pero me considero más un aprendiz de estos temas. Y vamos a aprender todos acá. Entonces, también los invito a que si quieren hacer preguntas, pues las vayamos haciendo. Y en el chat, cualquier pregunta es importante y las vamos mirando entre todos. Y bueno, bien, ¿ven mi pantalla? Primero confirmar si pueden ver mi presentación. Sí, se ve perfectamente. Vale, perfecto. Arrancamos, perfecto. Bueno, antes de comenzar, porque van a ver algunas cosas que son un poco frikis en esta presentación, un poco raras, tenemos que preguntarnos, independientemente de lo que estemos haciendo, lo que siempre hemos hecho, si va a continuar siendo así, si siempre fue así. Y si ustedes se preguntan, esa misma pregunta se la hizo quienes tenían los negocios de los caballos cuando salieron los automóviles
Y la respuesta de ellos fue, no, eso son unos aparatos caros, ruidosos, que se dañan, es una excentricidad de los ricos y no hay infraestructura para los carros, porque la infraestructura está hecha para los caballos, entonces el futuro es los caballos. Y pues ya sabemos un poco cuál fue la historia, ¿no? Y si dentro de algunos de ustedes hay algún romántico que todavía envíe cartas por escrito, les cuento que incluso el correo electrónico lo vamos a dejar de utilizar porque ya hay métodos de escritura mucho más rápida entre equipos, personas, etcétera, como lo es pues WhatsApp, un Slack y otras herramientas, los Messenger, etcétera, que están haciendo que la comunicación sea mucho más ágil y rápida que el mismo correo electrónico. Entonces, cada vez más, ya no solamente dejaremos de utilizar ya por completo el correo físico, sino que cada vez utilizaremos menos el correo electrónico. Incluso el correo electrónico, algo tan nuevo, pues se empieza a replantear. Y pues en el tema de la música, específicamente en estos temas de industrias culturales, pues desde que yo tengo uso de razón, desde el long play, de CD, cassette, MP3 y ahora los Spotify y los Deezer, pues sí que han habido unos cambios de jugadores y en su momento pues se decía que no iban a haber cambios de jugadores, ¿no? Las disqueras decían, esto no va a cambiar, nosotros tenemos todo el poder de negociación y resulta que llega la innovación, llega la tecnología y hace unos cambios. Tal vez los más jóvenes me disculparán por esa foto que está ahí, eso es un cassette para los muy, muy jóvenes, pues en mi época eso era pues muy, muy utilizado, incluso yo alcancé a ver el tema de los long play y demás. Entonces sí debemos preguntarnos siempre si queremos estar vigentes y competitivos, si lo que estamos haciendo, independientemente de lo que sea, se va a mantener, o sí, y todo aquí muchos encontraron oportunidades en mercados muy, muy grandes, ¿no? Y esto, digamos, blockchain es una de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, pero cuando se habla de eso, pues no se dice mucho cuáles son, por qué la cuarta, ¿no? Y entonces porque hubo tres antes, una muy alrededor de la máquina de vapor como tecnología, la segunda muy alrededor de la electricidad, y la tercera pues la estamos utilizando y ha sido, digamos, una de las herramientas que nos ha permitido continuar con nuestros trabajos y en muchos casos los estudios, no para todos, que son las tecnologías de la información y las comunicaciones, y que estamos pues haciendo uso intensivo. Y la cuarta, estamos hablando de una gran cantidad de tecnologías. Esto es un informe del Foro Económico Mundial que le preguntó a las empresas para 2025, esto está recién publicado, lo publicaron hace 2 semanas, ¿usted cuál espera o en qué porcentaje esperan que esté adoptada esta tecnología o estas tecnologías? Y miren que ya en esta industria 4.0 hablamos de cloud computing, big data, internet de las cosas, inteligencia artificial, robótica, por ahí está realidad virtual y aumentada, ahí está blockchain, impresión 3D, 4D, biotecnología, robótica, computación cuántica, entre otros. Y la línea azul es lo que ustedes ven que se espera sea adoptada esas tecnologías. Hay unas que están por encima del 80%, incluso ustedes van a ver que cifrado o encripción, la cuarta, creció a raíz de esta pandemia porque pues antes teníamos la confianza de poder comunicarnos diferente y ahora nos toca hacerlos por medios digitales y eso genera pues ciertas problemáticas. Y blockchain es una de esas tecnologías que, si ustedes me preguntan, es parte del desarrollo científico y tecnológico, pero como humanos nos gusta crear como unas narrativas y englobar unos grandes cambios de productividad, y cuando cambia el trabajo o en la industria, y lo llamamos revoluciones industriales, pero en general es un desarrollo científico y tecnológico constante que nos ha traído hasta acá. ¿Y cuál es en mi concepto, uno de los problemas más importantes que quiere solucionar o que puede ayudar a solucionar blockchain, y que particularmente nosotros estamos investigando y que ahorita lo vamos a llevar a las industrias culturales de cómo tiene que ver esto? Y es el tema de la confianza. Hay encuestas de percepción o se le pregunta a la gente, ¿usted cree que se puede confiar en otra persona, por ejemplo? Y en el caso de países como Suecia o China, más del 60% dicen sí, se puede confiar en otra persona. Pero en casos, miren el caso de Colombia. En el caso de Colombia, menos del 5% dicen que se puede confiar en otra persona. Eso en este gráfico ustedes lo pueden ver a la izquierda. Todo lo que sea azul oscuro
están los niveles de confianza por encima del 50%, todo lo que no sea azul oscuro están por debajo de ese 50%, y muchos, si ustedes ven, están en verde amarillo, que son temas por debajo del 30%. A la derecha ustedes pueden ver cómo ha venido decayendo en los últimos 80 años la confianza en el gobierno de los Estados Unidos. Llegó hasta casi en el 80% y en el 2015 estaba en 20%, no mejora esa confianza en los años 2017 y 18, y pues ustedes ven lo que ha pasado en los últimos años y recientemente incluso en el último mes, donde incluso presidentes tratan de atacar la confianza de las mismas instituciones. Entonces, miren que hay una crisis de confianza en general institucional, a tal punto que los colombianos no confiamos ni siquiera en los empresarios. Eso es algo que es muy preocupante, porque si ustedes ven esa tendencia de caída de la confianza, hay que analizar una cosa, y es, ¿qué pasa si eso sigue cayendo? Si los niveles de confianza entre personas, por ejemplo, o con las instituciones sigue cayendo. Y es que la confianza es el elemento fundamental para las relaciones, para hacer negocios, para buena salud en la familia y demás. Y no solamente eso, es que también tiene una relación la confianza con los ingresos per cápita. ¿Por qué? ¿Por qué tiene relación los niveles de confianza con el ingreso per cápita? Porque si yo quiero hacer un negocio con alguien y no confío en esa persona, entonces de entrada voy a poner abogados que van a dilatar el proceso de negociación y van a generar más costos, y en medio de la ejecución, seguramente con esa falta de confianza, vamos a tener en algunos casos que ir al sistema judicial y demás. En los países donde existen más niveles de confianza, pues pueden hacerse negocios más rápido, más fácil, sin tanto intermediario, sin tanto costo, y eso significa, y está demostrado, digamos, en algunos estudios, y esta gráfica lo muestra, de que es una relación directa. Y ahí está la pregunta, ¿qué pasa donde nuestros países sigan con niveles de confianza bajos e incluso sigan bajando? Y otra pregunta, ¿por qué nadie está preocupado por reversar esa tendencia, sabiendo que es un tema fundamental del funcionamiento de las sociedades? Y entonces, The Economist en el año 2015 sacó este artículo que dice que blockchain es la máquina de la confianza. No quiero generar una expectativa hacia allá, pero creo que es un elemento que también hay que mirar y que tiene que ver con nuestras relaciones alrededor de, en general, las industrias culturales. Vamos a ir allá. ¿Y qué es eso de blockchain? En 2017, Harvard Business Review hablaba de que blockchain le va a hacer al sistema financiero lo que Internet le hizo a los medios y al periodismo. Y ustedes van a ver que está muy relacionado con temas financieros, porque nació alrededor de temas de Bitcoin. Blockchain nace alrededor de Bitcoin, que ahorita si quieren rápidamente les cuento esa historia. Pero, ¿cuántos de ustedes, para ver eso que habla Harvard Business Review, cuántos de ustedes consumen información a través de periódicos físicos? ¿Y cuántos de ustedes consumen información y noticias a partir de Internet? Y eso, hablaba Harvard Business Review, es lo que se espera que blockchain le haga al sistema financiero. Un poco fuerte, ¿no? The Economist es la máquina de la confianza, y el Foro Económico Mundial, y esto es muy importante para lo que vamos a ver, hablaba de la revolución pendiente de Internet. ¿Por qué? Porque en Internet nosotros podemos transferir o compartir información persona a persona sin necesidad de intermediarios. Pero si queríamos hacer lo mismo con valor, necesitamos siempre un intermediario. Internet no estaba diseñado para hacer esas transferencias sin intermediarios hasta que nace Bitcoin. Y ahorita vamos a ver que mucho de lo que pasa en las industrias creativas y culturales pues tiene que ver con generación de valor, transferencia, quién es el dueño, esto es auténtico y demás. Miren que por ahí ya vamos encontrando relaciones, y aquí aclaro que mi visión es más desde la ingeniería, desde la investigación de blockchain, pero evidentemente en este mundo uno aprende cómo está impactando las industrias creativas y culturales, pero que esa mirada la podemos ir complementando entre todos. Y acá esto es algo un poco más cerca. China ya está sacando y ya tiene en circulación, esto es una noticia ya vieja, de hace 10 meses, pero ya es vieja, porque ellos ya tienen en circulación una moneda de Banco Central que pretende no solamente que sea para China, sino que pretende competir a nivel global con el dólar para fortalecer pues, la moneda local en comercio internacional.
También Facebook saca Libra, o está intentando sacar Libra, que es una moneda global también. Imagínense 2.300 millones de usuarios, más que cualquier otro banco. Y el Foro Económico Mundial pues está trabajando con 40 bancos centrales también para sacar monedas locales basadas en blockchain. Y pues ustedes pueden ver en las noticias que casi cualquier compañía de tecnología se está queriendo convertir en un banco. Entonces esto en el sistema financiero se espera que inicialmente tenga un gran impacto y efectivamente ya se empiezan a ver las señales muy fuertes, pero no solamente se aplica al sistema financiero. Y para entender qué es esto de blockchain y cómo funciona, no nos vamos a meter en los detalles técnicos, evidentemente, pero sí voy a hacer uso de un video que me parece muy ilustrativo para ir sacando cuáles son esas características de la tecnología. Y vamos a ver, esto lo hizo la BBC de Londres, un video de 2 minutos, donde vamos a ver un único caso de uso con 2 tecnologías. El caso de uso es un pago en un establecimiento comercial, como lo hacemos todos. ¿Con qué tecnologías? Una, con tarjetas de crédito, y 2, con la aplicación más conocida en el mundo de blockchain a la fecha, que son las criptomonedas. Y en ese sentido, hay algo muy curioso, ¿no? Y aquí en Colombia hay grandes anuncios de neobancos y innovaciones de los bancos alrededor de sacar tarjetas de crédito sin costo mensual, ¿no? Lo curioso es que las tarjetas de crédito, no sé si ustedes sepan, nacieron en el año 50, o sea, es una innovación de 70 años, pero se vende como una gran innovación. Es bastante curioso. Entonces vamos a ver ese caso de uso. Les pido por favor 2 minutos de mucha atención, porque de ese video vamos a sacar e ir construyendo las características que tiene la tecnología y que nos van a permitir luego relacionarlo con aplicaciones en las industrias creativas y culturales. When you want to buy something normally, using your normal bank card, this is what happens. I give my card details to the shop. The shop asks the bank if I'm good for the money. The bank checks its records to see if I've got enough in my account. If I do, it lets the shop know. It updates its records to show the movement of money from my account to the shop's. Oh, and it takes a little cut for its trouble. Now, if you wanted to remove the bank from that system, who else would you trust to keep those records and not alter them or cheat in any way? Well, I wouldn't trust you. I wouldn't trust you. In fact, I wouldn't trust any single person, but I might trust everyone. The idea is you don't have a central record of transactions. Instead, you distribute many, many copies of this ledger around the world. Each owner of each copy records every transaction. So, to buy something using cryptocurrency, I give the shop my details. The shop asks all the bookkeepers if I'm good for the money. The bookkeepers all check their records to see if I have enough. If I do, they tell the shop, and then all update their records to show the movement of money. So there's no way that a forged transaction can make it in. If I try to alter a ledger, it won't match all of the other copies, and it gets rejected. Oh, and one of them, at random, will be given a reward of some newly created cryptocurrency. This is how cryptocurrencies work. And remember, all of these bookkeepers, all of these ledgers, they're not actually people, they're computers. Lots of computers. Entonces, como pudimos ver en el video, blockchain tiene unas características que lo hacen muy interesante. Es que cuando nosotros registramos algo en blockchain, esa información o esa transacción o ese documento o esa obra queda descentralizada, o ese registro queda descentralizado en miles de nodos casi de manera instantánea.
y siguen conectados a través de un protocolo, y hay criptografía detrás, y hay una gran capacidad de cómputo protegiendo la red. Entonces, si quisiéramos modificar algo que está previamente registrado en blockchain, tendríamos que hacerlo al tiempo en al menos el 51% de esos nodos que no están en un mismo lugar como están en el video, sino que están en todo el mundo. Y además tendríamos que tener la misma capacidad de cómputo con la energía que se requiere y romper la criptografía detrás. Lo que lo hace en las redes más grandes, casi con la tecnología actual, casi imposible de romper. Nada es imposible de hackear, evidentemente, pero es muy, muy seguro estas redes con una gran cantidad de nodos. Es muy, muy, muy difícil de hackear y los incentivos van al contrario de hacerlo. Algo así, me gusta utilizar mucho la expresión de blockchain es como Las Vegas. Lo que pones en blockchain se queda en blockchain. Es muy difícil de modificar. Y entonces podemos tener esa confianza. Miren que ya empezamos a hablar de la confianza de que una vez tenemos algo registrado en blockchain, ni tú, ni la persona que está a tu lado, ni ningún tercero, ni siquiera hackers pueden modificarlo. Y eso trae unos temas bien interesantes. Es descentralizado. Ustedes vieron que cualquiera puede participar, pero ninguna autoridad central tiene el poder de decidir o de cambiar lo que pasa en la red. Entonces eso lo hace muy, muy interesante. Ahorita vamos a ver con algunos ejemplos eso qué significa. En muchos casos, esa confianza que hemos depositado históricamente en las instituciones o esos servicios y productos que históricamente nos dan las instituciones y que nos han servido para tener la sociedad que tenemos, pero que a veces se ha abusado de ellas o se ha abusado de la información o se ha abusado del poder, porque al final estas instituciones son personas. Ahora podemos acceder a esos mismos servicios no confiando en una institución, sino que podemos confiar en blockchain. Y eso reduce en muchísimos casos los costos. La transparencia es fundamental porque así como cualquiera puede registrar información, cualquiera puede ver la información histórica de esa información y ya no se puede eliminar. Eso no significa que información sensible quede abierta. Ahorita vamos a verlo también con algunos ejemplos para que no se asusten, pero lo importante es que los registros cualquiera los puede ver y eso es muy, muy potente. Y en muchos casos las transacciones son más rápidas. Y en ese sentido también nace un concepto que nos va a servir mucho para ver cómo muchas de estas aplicaciones pueden generar valor, que son los contratos inteligentes. Y aquí les pido que no se confundan con la palabra inteligentes, porque no son nada inteligentes. No tienen inteligencia artificial, no tienen análisis de datos. Blockchain no sirve para eso. Blockchain sirve para otro tipo de cosas. ¿Qué son los contratos inteligentes? De una manera muy sencilla, y es lógica programa. Es como se programa software tradicionalmente con una particularidad, y es que cuando programamos en blockchain, esa programación no queda en un solo servidor, sino que queda de nuevo en miles de servidores a nivel global. Entonces, las condiciones del contrato, por ejemplo, el contrato que ustedes tienen con su empleador, ustedes ya pueden confiar, y no se podía hacer tanto así antes, aunque tampoco significa que el mundo centralizado sea inseguro, no quiero tampoco mandar ese mensaje, pero ya podemos confiar que si tú estableciste unas reglas y condiciones, por ejemplo, con tu empleador, ni ese empleador, ni tú, ni ningún tercero pueden modificar esas condiciones de ese contrato. Entonces ahora podemos tener esa confianza de firmar esos contratos y que las condiciones no van a cambiar porque el contrato está descentralizado. Y ahora podemos tener contratos, ¿por qué no?, con miles de personas al tiempo gracias a esa propiedad. Entonces es muy potente gracias a esas dinámicas, y vamos a verlo en algunas de las aplicaciones alrededor de industrias creativas y culturales. Pero para empezar a describir también procesos para que ustedes vayan viendo esto, cómo se ve en la realidad, y cómo también me apoyo en este único ejemplo que voy a presentar del trabajo que hemos hecho entre los varios proyectos que hemos hecho. Creo que este es el que mejor me ayuda a mostrar lo que quiero presentar. Miren lo que pasa en Honduras con el tema de los títulos de propiedad.
Y esto no pasa solo en Honduras, esto evidentemente pasa en casi todos los lugares que han tenido un conflicto armado. La tenencia de la tierra es un factor fundamental y pues se puede hacer por varias maneras. Una es por métodos de las armas, el usurpar tierra, donde blockchain no puede hacer absolutamente nada, y otro es por métodos administrativos. Lastimosamente hay funcionarios de varias entidades que se ponen de acuerdo para trasladar la propiedad de la tierra de una persona a otra de una manera absolutamente ilegal. Entonces, con la Agencia Nacional de Tierras de Colombia, en el proceso de restitución de tierras, donde se está compensando a las víctimas del conflicto armado colombiano con tierras, desarrollamos esta aplicación. ¿Qué es lo que busca esta aplicación? Es, si tú tienes tus títulos de propiedad, que además miren que los títulos de propiedad no solamente son para tierras, ¿no? También tiene que ver con obras artísticas y demás, o si son certificados. Y la tienes en un solo lugar, pues podrías modificarla, alterarla, falsificarla, o unirse esos tres funcionarios de tres entidades y hacer los cambios que lastimosamente se hacen. Pero este documento queda en miles de lugares a nivel global, pues eso ya no lo pueden hacer, ni siquiera incluso contratando un hacker. Pero a ninguno de nosotros nos gusta que vean nuestros documentos de propiedad, y menos en un proceso tan sensible como el de restitución de tierras por conflicto armado en Colombia. Entonces lo que se hace es utilizar la criptografía de llave pública y llave privada. ¿Qué es eso? Es como cuando ustedes utilizan su correo electrónico. Ustedes pueden compartir su correo electrónico con cualquier persona. Y cualquier persona, no está mal que todo el mundo sepa su correo electrónico, porque al final el único que puede ver la información dentro del correo electrónico es quien tiene la clave. Es decir, ustedes. Esa es la llave privada y la llave pública es el correo electrónico. Entonces, esa llave pública, o ese hash, digamos, esa equivalencia, es una huella digital única del documento. Entonces, ustedes tienen un documento de propiedad de tierra digital en PDF. Si le cambian una coma a ese documento, el hash es absolutamente diferente. Entonces, cambia absolutamente la información y eso es lo que nos permite ver cuando un documento está falsificado o no. Lo que se ve es eso, una representación alfanumérica, esa es como la huella digital, pero quien puede ver el contenido dentro del documento es únicamente quienes tienen acceso, en este caso, los servidores públicos y el propietario. Y acá les voy a mostrar el video de cómo funciona la plataforma. Esto es para funcionarios públicos de la Agencia Nacional de Tierras que utilizan usuario y contraseña. Pero además, miren esto, hay reconocimiento facial de ese funcionario. ¿Por qué hacemos esto? Y voy a parar allí un segundito. Porque es un mensaje muy importante que nos vamos a encontrar en los diferentes casos de uso alrededor del arte, principalmente de diferentes aplicaciones en el arte, y es que tú puedes asegurar que la información que registras en blockchain no se puede modificar. Pero ¿cómo aseguras que la información que estás ingresando a blockchain es la correcta y no es falsa? Y ese es un problema importante entre el mundo físico y el mundo digital que vamos a estar explorando, porque estas tecnologías tienen algunos retos por resolver. No son perfectas y aún tienen que solucionar algunos temas. Entonces, el incentivo que nosotros creamos para que el funcionario no inserte en el proceso información errónea es que, además del usuario y contraseña, que ya no puede decir me lo hackearon y alguien puso información por mí, pues le hacemos un reconocimiento facial que no simplemente es con la foto, sino que tiene efecto de profundidad. Entonces tiene que estar la persona ahí para poder acceder a introducir la información. Ahí se pasa información a introducir la información del propietario, información que no es real, evidentemente, por la sensibilidad del mismo. Simplemente lo presentamos para que ustedes vean cómo funciona el sistema. Es diseñado de acuerdo a lo que necesitan los funcionarios, no a lo que nosotros creemos. Y cada vez que se registra información, tiene que hacer reconocimiento facial. Eso genera un anti-incentivo para introducir información errónea, que igual se podría hacer, pero la persona sabe que se está haciendo responsable y que esa información no la puede eliminar, además, porque está quedando en blockchain. Cada vez que se registra información en blockchain, va a una red que se llama Ethereum, que es la más famosa y la más evolucionada en temas de contratos inteligentes, y después de que registramos todos estos metadatos o los datos más importantes, empezamos a adjuntar los archivos del proceso.
Esos archivos van, ahí vamos a crear un archivo que no es real, por supuesto lo vamos a volver en PDF, van a una herramienta que se llama IPFS, que es como un Dropbox distribuido, descentralizado, y ese IPFS, que es, voy a parar un momentico, su nombre se llama Interplanetary File System, o sea, es un sistema de archivos interplanetario, miren el tamaño del nombre que le pusieron, pero solo funciona en el planeta Tierra. Entonces tiene las mismas sospechas de Miss Universo, donde siempre gana una candidata del planeta Tierra, pero en realidad lo que está haciendo es tomando ese documento y poniéndolo en diferentes lugares a nivel global, sin ser exactamente blockchain, y sacándole esa huella digital, que es el hash que nosotros registramos en la blockchain de Ethereum. Entonces le damos doble seguridad. Además de que no se puede modificar el documento por la herramienta de IPFS, tampoco, si se lograra hacer, entonces el registro no coincidiría con la blockchain de Ethereum y se podría saltar esa alarma. Perdón, ponemos rápidamente al video para que ustedes vean cómo si se puede ver o no se puede ver información. Ahí está el PDF, se guarda, eso va a IPFS. Ahí está, la persona, el funcionario público lo puede ver, pero si se quisiera descargar o se quisiera ver el contenido de esa información, ustedes van a ver que no se puede hacer si no se tiene la llave privada para hacerlo. A ver, miren lo que se ve. Entonces, quieres ver el documento, no lo puedes ver, te pide, digamos, una clave, que esa clave la tienen solamente las personas que están autorizadas a tenerlo o que tienen los permisos para hacerlo, y una vez insertas, digamos, esa clave, puedes acceder a la información. Entonces, lo interesante de eso es que nuestros documentos sí están registrados en una blockchain, podemos ver que efectivamente el documento está ahí, pero no podemos ver el contenido y protegemos a través de criptografía la información sensible del tema. Ahí podemos ver que como no se puede, si pone la mano en la cara no puede acceder al sistema. Entonces, y otro elemento que estábamos hablando al comienzo, antes de que comenzáramos, y era ese elemento de la trazabilidad, que también me va a servir y que lo quiero explicar con este ejemplo, y ya a partir de este momento entramos en los ejemplos de industrias creativas y culturales. Y es el tema de la trazabilidad, por ejemplo, en cadenas de suministro. Y si ustedes ven, casi todo es una cadena de suministro al final. Pero, por ejemplo, en una empresa tradicional donde hay transformación del producto, muchas veces pasa que se empiezan a hacer seguimiento de los insumos y hay unas pérdidas que si tú modificas unos números aquí allá no se ven esas pérdidas. Entonces, si empezamos a registrar con sensores o con mecanismos de inteligencia de Internet de las cosas, esa transformación del proceso con la menor intervención humana, pues ya podemos ver dónde se están generando esas pérdidas o esas ineficiencias, y en cualquier caso podemos tener claridad de qué es lo que está pasando en la transformación del producto. Y esta chica, Jessie Baker, es la CEO de Provenance, y ella plantea algo muy interesante que me ayuda a mostrar esta dinámica. Entonces ella dice, eso pasa dentro de mi empresa, pero ¿qué pasa si yo le creo un contrato inteligente a mis proveedores para pedirles que registren la información de a quién contratan, de dónde contratan, de sus insumos, en la misma blockchain que yo tengo, y yo como incentivo, miren que el tema de incentivos entra mucho, ya no le pago a 60 días, sino que le pago a 30 días o de contado, y entonces esos proveedores van a estar incentivados a incluir esa información en mi blockchain, y yo tengo la tranquilidad de que no están, por ejemplo, contratando niños, o de que los insumos no vienen de un lugar donde se esté haciendo maltratamiento ambiental, etc. Pero además dice, ¿y qué pasa si yo también publico o pongo en esa misma blockchain la información de mis clientes? Entonces estoy publicando toda la información, pues estoy teniendo, digamos, en una blockchain toda la información de mi cadena de suministro, y eso me permite a mí tomar mejores decisiones. Pero no se queda ahí solamente, ella dice, bueno, ¿y qué pasa si además hago toda esa información abierta al público final, la hago transparente al usuario final? Entonces estoy siendo una cadena de suministro y una empresa transparente, y ustedes saben mejor que yo que estos mercados de transparencia están generando pues muchísimas oportunidades, porque nosotros estamos dispuestos a pagar un poco más por saber que el producto que estamos consumiendo no está haciendo daño
a nadie en su producción. Y queremos además garantizar eso. Y ella lo que hace es vender de cierta manera sus mercados de transparencia. Pero además también nos sirve para denominación de origen, ¿no? Si nosotros nos estamos tomando un delicioso vino o un corte que viene de Argentina o un vino que viene allí de España, que me encantan los vinos españoles, yo estuve haciendo mi maestría allí en Barcelona, pues, ¿qué tenemos que hacer? Confiar de que en el restaurante esa botella pues es original y el vino es bueno, no tenemos otra opción, y también el corte de carne o, por ejemplo, ahora el tema de los medicamentos y lo que va a venir con las vacunas. Es muy importante hacer toda esa trazabilidad de origen. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Ahora lo puedo hacer a través de un código QR con blockchain. Y eso es lo que se plantea con temas de trazabilidad. Y si ustedes ven, lo mismo necesitamos saber con obras de arte y con generación de propiedad intelectual en general que hemos hecho. Y entonces entremos ahí. Entremos en los diferentes casos de uso, ya viendo como ese contexto que quería plantear, que además quiero dejar el mensaje, creo que he tratado de plantearlo así. Digamos, el tema técnico detrás es muy complejo, pero el tema de la aplicación ustedes pueden ver que no es rocket science, es cómo encontrar esas características que tiene la tecnología, esas ventajas que nos presenta con problemas que necesitamos solucionar. Y ustedes pueden hacer el análisis en sus propios negocios donde ven que hay problemas de confianza, donde ven que hay problemas de un intermediario que no está aportando valor, y cómo esta tecnología, y ahí creo que es el mensaje que es más potente, cómo esta tecnología puede ser una oportunidad para solucionar problemas. Los problemas son eso, oportunidades, y cuando hay un problema y la gente necesita solucionarlo, pues es un mercado. Entonces, ¿cómo esto puede ayudar a solucionar problemas, ¿no? Miren esto en temas de derechos de autor, simplemente en algo tan básico como la notarización. Es decir, yo fui el que hice esta obra y la estoy registrando. Y para eso hay servicios. Ustedes vieron, una de las cualidades que tiene blockchain es que cuando ustedes registran algo en blockchain, como los ejemplos que vimos que nosotros hemos desarrollado, tierras y demás, queda una marca de tiempo que no se puede modificar. Este archivo fue registrado en este momento y esa marca de tiempo no se puede modificar. Entonces hay un servicio que se llama, ustedes lo van a ver aquí en el video, pero como hay muchos, yo simplemente traigo unos ejemplos representativos, pero como ustedes en el mercado van a encontrar muchísimos, que permite eso, permite diferentes modalidades de creación artística ser registradas. Ahorita vamos a ver las limitaciones, pero primero los invito a... Collaborating with others while showing them to Bernstein, a platform that allows you to secure your ideas in minutes. Bernstein provides you with a secure and locally encrypted vault with unlimited storage and maximal flexibility. This enables you to secure any type of intellectual property, whether it is copyrighted work, designs, trade secrets and know-how, or trademarks. You can create projects in which you drag and drop any kind of digital data in any format and size. You'll be able to add text documents, audio files, software code, datasets, 3D design, blueprints, and much more. Certifying your project only takes a single click, which not only generates a blockchain certificate, but also an official Chinese and European timestamp. Every time you update a project and generate a new certificate, Bernstein will freeze its content and keeps each version in an ordered timeline so that you can access your project at any given checkpoint. Bernstein is a platform that gives you peace of mind. You can solely focus on growing your business and collaborating with others whilst knowing that your idea and rights are protected. Bueno, muy bien. Entonces, si ustedes ven, es un caso de uso bastante sencillo, es simplemente registrar algún contenido, creación artística y demás. Y yo creo que para creaciones nuevas es muy potente, pero tiene el reto de cómo tú puedes garantizar que para creaciones que no son nuevas, por ejemplo, tú eres el verdadero autor. Por ejemplo, yo puedo registrar que una canción de Nirvana es mía
hoy y decir que blockchain me lo va a certificar, pero no es cierto, ¿no? Entonces ahí entran diferentes sistemas que hay que ir afinando y es esas inicial, pero también las posibles limitaciones que se encuentran en cada uno de ellos. En la música, y la música creo que es un tema digamos, muy potente por su tamaño, y es que simplemente háganse una pregunta si conocen a alguien que no le guste la música de algún tipo. Y eso implica que la música es un mercado global. A nosotros nos gusta la música de alguna manera. No necesariamente el mismo tipo de música, pero sí está como dentro de nuestro ADN que la música es parte de nosotros. Son contadísimas las personas, no he conocido la primera que diga no me gusta ningún tipo de música. Y esta chica, Imogen Heap, creó una plataforma que se llama Mycelia. Y ella, ustedes la pueden encontrar en internet. Ella hace música no solamente con su voz, que es muy bonita, sino que también hace música con sus manos. Y por eso tiene esos guantes. Y ella se encontró o se hizo un análisis que creo que pues, lo podemos hacer todos al final, pero que es un problema que hay dentro de la industria. Y es que veíamos el cambio de tecnologías desde long play, CD, MP3, cassette, todos. Siempre de toda la torta del mercado, de toda la torta de ingresos en el mercado de la música, el artista se queda con la menor parte, históricamente. Incluso es más grave aún con los Spotify y los Deezer. Están viendo mucho menos dinero por así hayan muchísimas reproducciones. Entonces ella dice cómo, por un lado, puedo estar más cerca de mis fans sin tanto intermediario y cómo se puede crear un sistema que le permita al artista ser el mayor ganador, que históricamente no ha pasado. Y entonces ella dice, bueno, yo tengo una canción y yo puedo crear varios contratos inteligentes o varias condiciones de acuerdo a la propiedad intelectual que quiero ceder, ¿no? De acuerdo a esos derechos de uso que quiero ceder. Entonces, por ejemplo, si tengo la misma canción y una persona la quiere reproducir en línea, entonces le hago un microcobro, porque cada vez que esa persona reproduzca en línea, yo le hago un nuevo microcobro. Entonces va a ser un cobro muy pequeño, seguramente puede ser con criptomonedas o algo así. Pero otro usuario ya no quiere reproducir en línea, sino que quiere descargarlo en su teléfono. Entonces ahí ella ya pierde el control sobre las reproducciones, podría reproducir ese contenido 1000 veces, entonces le hace un cobro más alto, teniendo en cuenta de que pues lo descargue ya puede hacer todas las reproducciones que necesite. Pero también alguien diría que necesita esa canción para un comercial de televisión. Entonces el cobro para esos derechos específicos de uso que plantea el contrato inteligente o que están establecidos en el contrato inteligente es mucho más alto. Y lo mismo, por ejemplo, para una banda sonora. Es mucho más alto el cobro. Pero lo interesante de esto es que tú no tendrías que entrar casi que a negociar, sino que si tú quieres ese contenido y estás dispuesto a pagar lo que está puesto en el contrato inteligente, lo puedes hacer sin necesidad de intermediarios. Ni siquiera Imogen Heap puede hacer algo para eso. Entonces tú tienes derecho ahí en el contrato están establecidos para qué usos están permitidos en el momento en que pagas por ello. Y ella crea una plataforma que se llama Mycelia, que está haciendo esos experimentos de ver cómo diferentes tecnologías, específicamente blockchain principalmente, puede ayudar a conectar sin intermediarios al artista y a su fan, y que el pago vaya casi que en su totalidad al artista, como no ha pasado históricamente. Limitaciones. Los intermediarios en este caso generan valor. Es decir, tú puedes tener una plataforma donde tus fans te pueden encontrar, pero ¿qué pasa si no te encuentran? Entonces la distribución, la promoción es algo muy importante que si Mycelia no logra solucionar, pues entonces va a ser un problema porque tú puedes estar más cerca del usuario final, puedes generarle menos fricción, pero si no te encuentran, pues no vas a tener una sola venta. Entonces ahí también hay limitaciones y donde hay limitaciones, nuevamente, hay oportunidades. Esto se los quería compartir para que vieran cómo están promocionando
estos proyectos de blockchain alrededor de la música. No voy a hacer comentarios, sino simplemente voy a poner. And nowadays, muchos artists are struggling of poor situation in streaming services. The bandita corporaciones take too much pesos for their services, and it's getting worse and worse. Señor, señorita, come here, we have musica. We have artists so talented in the opus you created. There are stars that is fun in the service we will run just for you, for our gringos. So you understand our lingo, good vibes, great content, which will lead you well content. Oh, who's ready? So when we was prepared, you shall see. Call us crazy, call us loco. We are here to give you succor. Here it comes, it's the show. The time has come for revolución. Opus Audio, la revolución. Este es otro proyecto y simplemente está también de promocionar lo suyo, pero lo quería hacer simplemente por una razón, y es porque hay algo que nos une en el mundo creo que el video muestra muy bien el tipo de personas también que están detrás del mundo blockchain, y somos muchos frikis, es decir, normalmente en el mundo blockchain se van a encontrar con gente muy diferente, muy creativa, muy inteligente, hay de todo por supuesto, pero creo que eso es algo que nos puede unir muchísimo, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista humano, que la comunidad de blockchain y la comunidad de industrias creativas y culturales pueden encontrar, digamos, como mucho insumo el uno del otro para construir cosas. Y ese video, cuando lo vi, dije, esto muestra un poco lo loquitos que estamos de este lado. Hay mucha gente que está bien rayada, pero es muy interesante. Es muy, muy interesante estar en este mundo. ¿Algo pasó? Seguimos. Y seguimos en ese mundo que es un poco raro. Y les voy a poner un ejemplo de algo que ha causado por temporadas como mucho impacto en el mundo de blockchain. Y es una cosa que se llaman los CryptoKitties. No sé si ustedes en algún momento jugaron con algo que se llamaba Tamagotchi, pues cuando yo era joven, que era como un perrito en un cosito electrónico y uno tenía que irlo alimentando y demás. Y si uno no lo alimentaba, lo descuidaba, se moría y la gente sufría con eso. Era bastante curioso. Y también se basa en el hecho de que en YouTube lo más visto son los gatos. Entonces, esto lo que hace son unos diseños de gatos, como los que ustedes ven ahí. Pero al estar ese diseño registrado en la blockchain específicamente de Ethereum, son únicos. Su representación o su huella digital o su hash es único. Y si tú eres el dueño de la llave privada de ese gatico o de esa imagen de ese gatico, nadie más la puede tener. Y ellos incluso ahora se pueden aparear y salir nuevos gaticos y demás y tal. Pero como están en Ethereum y tienen esas mismas características que veíamos al comienzo de transferencia de valor, de yo puedo vender de un lugar a otro, se pueden vender. Así como yo vendo un Bitcoin, yo puedo vender uno de estos CryptoKitties. Y en algún momento alguien llegó a pagar por uno de ellos $120,000 por una imagen de esta registrada en blockchain. Y ustedes dirán, pues es exagerado y demás, pero si alguien quiere vender y alguien quiere comprar, el mercado existe. Y por alguna razón a los seres humanos nos gustan las cosas que son únicas, como el arte precisamente. Y esto tiene eso, ¿no? Explota esa particularidad de los seres humanos de querer tener algo único y de transar. Pero esto puede aplicarse para muchas otras cosas, no solamente para CryptoKitties, incluso para, ¿por qué no?, facturas, ¿por qué no?, pagarés, y ¿por qué no?, algunos registros de propiedad intelectual también pueden tener estas posibles características y empezar a ser transferidos o certificados de obras, entre otros. Entonces, esto es muy interesante porque es lo que se llama en el mundo de blockchain los tokens no fungibles o non-fungible tokens.
Y es que así como Bitcoin, tú puedes transferir, o sea, 10 millones de Bitcoin, hay 18 millones de Bitcoin y todos los Bitcoins son iguales, eso tiene un estándar. Hay otro estándar, esos son tokens fungibles. Hay otro estándar que son los non-fungible tokens, que son los tokens únicos, algo que tú quieres que sea único y que no sea repetido. Para eso ya la tecnología lo tiene resuelto. Si quieren les doy el número del estándar, es el 721, y eso puede servir para muchas cosas muy, muy interesantes, a tal punto que no solamente se aplica para los CryptoKitties, sino que también ya hay unos mundos virtuales que empiezan a decir tierra virtual, ¿no? Entonces Decentraland plantea unos territorios virtuales donde yo puedo ser dueño de parte de esos territorios virtuales. Eso es como un Second Life, pero desde el punto de vista de territorios. Yo puedo comprarle a alguien un pedazo de tierra virtual y demás. Yo sé que suena un poco loco, pero esto a través de los videojuegos, y ahorita vamos a ver algunos casos, o el caso de los videojuegos en particular, esto empieza, hay unos mercados. Hay mercados, sobre todo mercados de gente muy, muy joven alrededor de los videojuegos que quieren tener estos activos digitales, y que un activo digital es tan valioso como uno físico y están dispuestos a pagar por ellos. Y eso son mercados billonarios, pero son unos mercados absolutamente impresionantes, y blockchain lo que habilita es tener esa seguridad de que cuando tú tienes y accedes a un activo digital y tienes la llave privada de ese activo digital, eso es tuyo y de nadie más. Y no hay manera, desde el punto de vista tecnológico, que te lo puedan quitar. Y ahí hay otros ejemplos como Rarebits, OpenSea. O sea, van a encontrar muchos casos que están trabajando temas, y muchos de ellos relacionados con arte, de arte digital, que se puede empezar a vender, a transferir, entre otros. Entonces eso, digamos, es algo muy, muy potente del tema de los tokens únicos, coleccionables, o los non-fungible tokens. Y de ahí para allá ustedes podrán encontrar todas las aplicaciones. Y en el tema de arte, pues esto sí que es muy, muy interesante, porque aquí, a diferencia del arte digital o de los activos digitales, pues hay comunicación con el mundo físico, y esto trae, digamos, muchas fricciones, porque no es fácil verificar que lo que está en blockchain sea lo mismo que está en el mundo digital, y para eso se está trabajando. Pero si ustedes ven, es que tiene que ver mucho con una transferencia de dinero, o pues no todo, pero sí tiene mucho que ver, digamos, tiene valor. El valor lo establece el mercado, pero es importante saber si yo soy el dueño y si yo tengo los derechos sobre esa obra. Pero también es importante establecer si esa obra es auténtica, donde evidentemente los procesos no son a través de blockchain, sino que los procesos son a través de todos los análisis químicos, de todo el contexto de la época, todos los análisis para ver si una obra efectivamente es de una persona o no. Y efectivamente, pues hay muchas transferencias de estas obras, ¿no? Pues lo vemos en la subasta, lo vemos en general, todo el mundo queriendo adquirir este tipo de obras que tienen su valor. Pero históricamente, miren que también tiene relación con lo que veníamos hablando. Hay mucha opacidad y hay poca transparencia en esa información alrededor de las obras, ¿no? Incluso hay muchísima falsificación. Y en ese sentido, pues uno de los casos de aplicación evidentemente que se están dando, no directamente sobre las obras, sino sí sobre los certificados de esas obras, y en eso trabaja, por ejemplo, esa compañía VeriSign Certified. Es casi el mismo caso que ustedes vieron de tierras, pero aplicado a los certificados de esas obras. Y la verificación, pues evidentemente se hace con blockchain, pero también pues hay digamos, limitaciones, o hay, digamos, tensiones, porque como un certificado también está relacionado con una obra, pues es complicado. Entonces están creándose algún tipo, o algunos sellos que se pueden implantar, digamos, dentro de la obra. Algunas obras permiten que sea un poco invasivo, otras no. Entonces lo que se hace es sacar ese contexto de la obra y volverlo, digamos, una especie de código de barras que se puede leer sin modificar la obra, una vez es establecido por una entidad confiable de que la obra es auténtica, y ahí se utilizan sellos, se utilizan
rayos X, se utilizan una gran cantidad de cosas. Y también, por ejemplo, se está utilizando inteligencia artificial para identificar si es una copia o no. En eso blockchain, antes de que se identifique su autenticidad, no puede hacer casi que nada. Entonces tenemos que utilizar otros mecanismos. Pero también en los contratos inteligentes hablen unas posibilidades muy interesantes, por ejemplo, de la titularidad fraccionada, es decir, si hay varios titulares en una obra, no necesariamente de arte, pero cualquier obra, estos contratos inteligentes ya podrían traer establecida la distribución de regalías de cada uno de los actores, y una vez hay un pago, se distribuye de manera automática por parte de los diferentes autores. Y en los videojuegos es un poco lo que les comentaba de oportunidades que hay. Y ustedes van a encontrar que hay unos torneos de videojuegos que tienen al primer premio $3 millones, y hay unos chicos de 15 años que están siendo pues millonarios gracias a ganar esos torneos. Fortnite es tal vez el ejemplo más conocido. Pero dentro de ese mundo, que es un mercado más grande incluso que el del cine, el tema de los videojuegos, pues se crean unas dinámicas muy interesantes. Por ejemplo, cada jugador o cada personaje dentro del juego va adquiriendo unos poderes. Y esos poderes, muchas veces, por errores del dueño del código y demás, etcétera, se pueden perder. Son casos extraños, pero se pueden perder. Entonces, ¿cómo blockchain puede respaldar esos activos que va ganando cada uno de los personajes? Pero también, creámoslos o no, esos personajes se vuelven muy importantes para el jugador, a tal punto que están dispuestos a comprar personajes, por ejemplo, para llegar a un objetivo más rápido, o a comprar créditos, o a comprar cosas. Entonces, en esa dinámica hay todo un mercado alrededor de no solamente los personajes, sino también de las armas que hay dentro de los videojuegos. La espada tal, que no sé qué, es muy valiosa, y entonces podemos empezar a vender esas entre usuarios, y blockchain puede ser un mecanismo, como veíamos en los casos anteriores, de transferencia de ese valor. Pero algo incluso más interesante aún, muy potente, y es que si esos videojuegos empiezan a interconectarse a través de blockchain, yo podría llevar un personaje de un videojuego a otro, o podría llevar una espada de un videojuego a otro, y tener un equipamiento no en un solo videojuego, sino en múltiples videojuegos, y la blockchain respalda que yo soy el dueño de ese activo digital que estoy llevando de un lado al otro y que puedo vender en diferentes lugares, por ejemplo. Entonces es, digamos, unas posibilidades que se están abriendo muy interesantes alrededor de todas estas industrias creativas. Y también hay otro problema que se encuentra en los videojuegos, es que muchas veces a través de hackeos y demás, una persona que entra recientemente a jugar puede adquirir unas habilidades de alguien que ha dedicado 2 años a tener las habilidades que tiene, lo que lo hace muy injusto y lo que hace que muchos jugadores se retiren del videojuego. Con blockchain podemos garantizar y con la transparencia que tiene, que eso no podría pasar, y que esos casos pues serían menores. Uno no puede decir que sean cero, pero que serían menores, y también eso a los desarrolladores de videojuegos les interesa mucho para incentivar la transparencia y sobre todo la justicia de quienes están jugando el videojuego. Quieren llegar a más adelante lo más rápido posible, pero en la igualdad de condiciones de todos. Yo sé que es un tema bastante, no es tan fácil de entender, pero esto tiene unos mercados detrás impresionantes, y desde ese punto también pues unas oportunidades. Y esto también es bastante friki, son los social tokens. Entonces, digamos, tú puedes tokenizar o tú puedes dividir la propiedad de algo en millones de partes. Por ejemplo, tú puedes, y esto se ha aplicado mucho en el mundo blockchain, sobre todo para crowdfunding o para levantamiento de capital. Y es que si tú necesitas levantar $100,000 en el mundo físico, lo que haces es ir a buscar un inversionista de $100,000. En el mundo de blockchain, tú lo que haces es dividir esos $100,000 en 1.000.000 de partes, y permitirle a las personas que puedan aportar a tu proyecto desde 1/1000ª de parte de esos $100,000 hasta recaudar los $100,000. Entonces, y eso lo permiten los contratos inteligentes y los tokens, porque una vez los tienes, pues digamos, adquieres propiedad sobre ellos.
Entonces hay personas que están, hay artistas que están diciendo, listo, yo voy a tokenizar de cierta manera mi trabajo y voy a permitir que mis fans puedan comprar tokens míos. Y al comprar tokens míos, pues yo tengo un ingreso, pero yo les doy a ellos derechos de gobernanza sobre mi trabajo. Y digamos, tiene de doble vía, porque claro, si son tus fans, pues ellos mismos te van a ir diciendo lo que quieren, estás leyendo el mercado y demás, y tú vas a hacer lo que ellos dicen y te están pagando de entrada, ¿no? ¿Entender? O sea, estás recaudando dinero con esa tokenización de tu trabajo. Y hay todos unos mecanismos para esa gobernanza y demás. Esto es, digamos, muy emergente, pero se está empezando a dar. No quiero decir que yo esté de acuerdo, yo no lo haría personalmente, pero creo que es un tema importante para entonces, esos son algunos de los casos. Ahora, algo que sí me interesa también compartir con ustedes es, bueno, y cómo se arranca con esto, ¿no? Porque muy chévere contar los casos, muy chévere contar lo que has hecho, pero creo que una de las cosas más valiosas es compartir lo que nosotros hemos aprendido para que ustedes, si deciden entrar en este mundo de blockchain relacionado con industrias creativas y culturales y llevar alguno de estos casos de uso u otros, o similares, o algún problema que nadie haya visto y que necesite que ustedes vean que estas características de blockchain pueden ayudar, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? Lo primero es formación, entonces empezar entendiendo para qué sirve y para qué no, pero también necesitas detrás gente que sepa cómo programar y gente que sepa el UX para que sea muy sencillo para el usuario. Son equipos muy complementarios, pero lo importante es formar. Lo primero es formar. Ahora, ¿podrías contratar un asesor, por supuesto, un tercero que venga, o una consultoría? Claro que sí, y no está mal. Pero si no tienes personas formadas al interior, vas a quedar dependiendo de esa consultoría para siempre. Entonces, por eso siempre decimos, formar es fundamental. Lo segundo, más que conocer el cliente, es conocer el problema. Blockchain sirve para casos muy específicos y creo que lo hemos visto en la presentación de hoy, pero no sirve para todo. Entonces, el tratar de encajar blockchain en un problema no es lo correcto. Primero, lo clave es encontrar el problema, identificarlo muy bien, conocerlo muy bien, sus características, y ver si hacen match con esas características que tiene la tecnología para solucionarlo. Experimentar y prototipar, no empezar en grande, no empezar poniéndolo en toda la empresa, no empezar poniéndolo en todo el proceso, sino empezar en pilotos pequeños y en esa medida ir creciendo y en el escalamiento ir solucionando los otros problemas. Y lo último, pues entre muchas otras cosas, esto no es que sea la verdad absoluta, es lo que nosotros hemos visto como los principales aspectos, es que a nosotros como ingenieros nos gusta programar y diseñar para nosotros. A quien nos contrata le gusta que programemos y diseñemos para ellos, pero quien lo va a usar no es ninguno de los dos. El que lo va a usar es realmente un usuario, y para ese es el que hay que diseñar y hay que programar, no para ninguno de los otros dos que no va a utilizar la plataforma. Si diseñamos para alguno de los dos primeros, sencillamente no va a haber adopción. Estos también son algunos de los pasos que plantea el Foro Económico Mundial para hacer implementaciones de blockchain. Es un proceso de I+D, donde empiezas con pruebas de concepto, identifica si casa con el valor que estás buscando o si te soluciona un problema, empiezas a versionar, versión 1, versión 2, versión 3, y luego va llegando producción y escalamiento. No solamente lo que nosotros decimos, sino que también ver cómo lo recomiendan instituciones como el Foro Económico Mundial. En cualquier caso, y con esto quisiera ir concluyendo, los cambios en el futuro van a ser exponenciales. Escuchaba hace varios años a un conferencista argentino que lo describía muy bien, que ese es un cambio exponencial, ¿no? Y que estos cambios exponenciales ya venían pasando antes de la pandemia, se han acelerado aún más con la pandemia en temas de tecnologías como blockchain, pero ya venían pasando. Y él decía, si tú caminas 10 pasos de manera lineal, yo veo dónde terminas. Pero si caminas 10 pasos de manera exponencial, le das la vuelta a la Tierra. Quisiera también terminar con un mensaje que me gusta mucho dar en estos tiempos, y es que hay tres maneras de ver estas crisis. Una es que esta crisis te afecte, que le pasa a la mayoría de la población, y que tenemos que ser muy empáticos con eso, porque digamos, la mayoría de la población no tiene las condiciones o los beneficios e incluso los privilegios que muchos de nosotros tenemos al poder estar haciendo esto de manera digital desde la comodidad de nuestras casas, sino que
tienen que salir a la calle a conseguirlo del día, y eso pues en Latinoamérica es muy visto, y esto está afectando muchísimo a la gente. Eso es algo sin duda que las crisis traen, y es que la mayoría de la población se ve afectada. La otra manera de verlo es adaptarse al cambio. Es que los cambios no te afecten, sino que rápidamente identificas cómo no te afecta y cómo te acomodas, ¿no? Que es lo que llamamos resiliencia y demás, y que creo que está bien. Pero el tercer mensaje que quisiera dejar es un análisis que hace Nicolás Taleb de ser antifrágil, creo que sí se puede decir antifrágil en español, y es cómo podemos aprovecharnos del cambio, cómo podemos salir fortalecidos de las crisis, porque las crisis son una gran oportunidad. Y el pensar de manera antifrágil, el pensar en encontrar todas las oportunidades a partir de la crisis, y tener esa habilidad, yo creo que esa es de las mayores habilidades que vamos a necesitar en el futuro, porque los cambios van a ser permanentes. O sea, lo que va a ser constante es el cambio, y cada vez más. Entonces necesitamos tener esas habilidades de identificar las oportunidades en medio de esos cambios y sentirnos bien con ellos, y eso va a ser algo, si lo logramos, algo muy, muy potente. Les agradezco mucho, y si les parece pasamos a las preguntas. Muy bien, muchas gracias Mauricio por tu brillante exposición y tus reflexiones. Nos han hecho pensar sobre muchas cuestiones. Bueno, en primer lugar vamos a ver las preguntas que han ido surgiendo y que tenemos recogidas por aquí por el chat. A ver. Bueno, en primer lugar, José María Lozano había pedido la palabra. José María, cuando quieras. No sé si nos oye. ¿No te oímos? Sí, perfecto. Bueno, disculpen que no haya hecho la pregunta en el chat. Es igual. Muchas gracias. En primer lugar, me sumo a las felicitaciones del coordinador, porque realmente hemos escuchado, señor Tobar, una pedagógica y muy precisa intervención. Permítame que le plantee dos cuestiones. Porque precisamente en mi condición, como ha señalado el profesor, el codirector, mi amigo Juanjo Sánchez, en mi condición de presidente de la Comisión de las Ciencias de lo que se llama el Consejo Valenciano de Cultura, estoy precisamente en estos momentos queriendo sacarle partido a los temas de inteligencia artificial. La primera vez que usted se ha referido al tema con los contratos inteligentes. Y mi gran preocupación, y también con las ICC y con toda su exposición ahora, son las derivadas éticas de este complejo asunto. Y aunque usted lo ha ido indicando a lo largo de la intervención, pues quisiera saber hasta dónde le llega la preocupación sobre las líneas rojas que dicen los políticos que la ética plantea en todo este tipo de cuestiones. Y luego una observación muy curiosa, porque justo al final, si me he despistado, a lo mejor ha salido antes, pero justo al final ha salido el famoso concepto de resiliencia que tanto nos gusta utilizar en estos momentos. Y que yo no soy tan partidario. Yo que he sido catedrático de arquitectura, recuerdo que la resiliencia es una característica que estudiábamos de los metales, que era precisamente eso, su capacidad plástica y de adaptación. Pero el concepto contrario al de resiliencia, no sé si ustedes lo recuerdan, es literalmente el de tenacidad. Y yo estoy ahora más por la tenacidad que por la resiliencia. Muchísimas gracias, profesor, o en fin, en cualquier caso, experto, ¿no? Espero su valoración sobre el problema ético. Lo de la resiliencia y la tenacidad lo dejo porque es un descubrimiento reciente al que me gusta mucho recurrir. Muchas gracias por su invitación. Estoy disfrutando mucho de estas sesiones. Espero seguir en las siguientes. Muchísimas gracias por las preguntas, José María, muy interesantes, y creo que en la última, en la de tenacidad, va en ese mismo sentido de antifrágil. Creo que te interesaría mucho ese libro de Nicolás Taleb,
de antifragilismo, porque él dice lo contrario de frágil no es robusto, porque es como decir que lo contrario, que lo negativo de 5 es 0, lo negativo de 5 es menos 5, lo negativo de frágil es antifrágil, no robusto. Es bien interesante, te invito a que lo leas porque es muy, muy potente. Y con respecto a la ética, compartimos la preocupación, es una preocupación grandísima. Digamos, incluso la startup que he creado tiene que ver con esos temas éticos alrededor del uso de los datos, está centrada en la privacidad, por todo ese tema de la vigilancia del capitalismo, como se presenta recientemente, cómo las empresas privadas están accediendo a nuestros datos, analizándolos y enviándonos estrategias de tal punto que pueden incluso modificar nuestros comportamientos en quién votamos, como en el caso de Cambridge Analytica, o de que compremos cosas que no queríamos comprar. Y eso pues es parte del modelo de negocio alrededor de la publicidad que manejan estas redes sociales y que de cierta manera nos pueden estar hackeando, pero también alrededor de muchas veces lo que está pasando de vigilancia de estados, a veces con la excusa del COVID, que están accediendo a nuestros datos más personales, incluso biométricos, en el caso de China, por ejemplo, para hacer control de la sociedad, y vamos perdiendo a poco algo muy importante, que es un derecho fundamental, que es la privacidad. Pero incluso en el tema de diseño de software, hay una conversación de hace como un mes y medio que les recomiendo mucho en Atenas, de democracia y tecnología, donde está el presidente de Microsoft con Yuval Noah Harari, donde hacen un análisis muy interesante y plantean que así como hace unos años quienes moldeaban cómo funcionaba la sociedad a partir de los espacios físicos y demás, tenían que ver mucho con varias profesiones, entre ellos los urbanistas, los arquitectos, los políticos, los líderes, quienes están moldeando gran parte del mundo en el que vivimos permanentemente, porque ahora lo hacemos muchas horas al día, es el mundo digital, son los desarrolladores de software. Es decir, ahora esos arquitectos, esos urbanistas, son los desarrolladores de software. Y los desarrolladores de software, para desarrollar software, no le preguntan a nadie qué es ético y qué no. Y no tiene que cumplir ningún proceso de entender las implicaciones de lo que significan sus diseños. Muchas veces, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, discriminando ciertas poblaciones, o siendo machistas, o teniendo esos sesgos hacia los blancos en favor que hacia las poblaciones o las diferentes otras poblaciones que tenemos, ¿no? Y esa es una gran preocupación, y le preguntaba a Yuval Noah Harari, al presidente de Microsoft, ¿por qué no le exigen a los desarrolladores que para entrar a Microsoft tengan que hacer o cumplir un curso de ética? Y lo que le contestó el presidente de Microsoft fue: no puedo hacer eso aún, pero sí te garantizo que vamos a poner una regla, y es que ningún desarrollador va a poder estar más de 6 meses en Microsoft sin cumplir con ese curso de ética. Es una conversación fascinante que los invito a ver, está en YouTube, pero que plantea la importancia de lo que están haciendo los desarrolladores de software al generar código, y que están estableciendo incluso relaciones entre personas a través de todos estos servicios, y que se hace sin ningún tipo de medir qué consecuencias tiene. Entonces la preocupación la compartimos totalmente, José María, y te agradezco muchísimo por esa pregunta. Bueno, pues soy yo el agradecido, Mauricio. Y efectivamente lo de la privacidad, ahora mismo estamos exhibiendo nuestras casas, nuestros rincones, que no es lo habitual. Yo cuando voy a una conferencia, pues me he visto para la ocasión, pero aquí estoy desnudo. Muchas gracias. Bueno, me gustaría, sobre eso que acabas de decir, está circulando ahora por Netflix el documental El dilema de las redes sociales, que justamente trata el tema ético de los que han desarrollado todas estas plataformas sin tener, digamos, la dimensión ética de lo que iba a ocurrir, y que están absolutamente devastados por las consecuencias, ¿verdad? De acuerdo. The Social Dilemma se encuentra en Netflix, sí, gracias. Exactamente. Muy bien, gracias. Tenemos a Natalia, que nos escribe desde el chat. Dice: ¿cómo se puede aplicar para el mundo de las exposiciones temporales o exposiciones permanentes de centros culturales? O sea, ¿cómo se puede aplicar la tecnología de blockchain?
Y luego también Natalia continúa con su pregunta, dice, ¿podría realizarse una aplicación práctica para las visitas culturales de empresas turísticas que hagan visitas si se realizasen tours virtuales? Es decir, plantea si es posible hacer alguna aplicación específica para el ámbito del turismo cultural. Yo creo que sí, sin duda. La pregunta que me haría es si blockchain es la herramienta más eficiente para hacerlo. Porque, digamos, cuando uno tiene, y por eso les hablaba de la importancia del problema o de lo que quiere solucionar, y es si esa misma oportunidad, ese mismo problema, es necesario alguna de las características sí o sí de blockchain, de seguridad, inmutabilidad, de transparencia, o lo puedes hacer con otro tipo de desarrollo, o una aplicación móvil es suficiente y muchas veces más barato que desarrollar en blockchain, porque desarrollar en blockchain es costoso y los costos de mantenimiento o por transacción no son baratos, precisamente porque tú estás pagando por esa seguridad, esa transparencia y demás. Y si el caso de uso no lo requiere, de pronto es más sencillo utilizar una aplicación móvil para cada uno de estos casos. No digo que no, pero ustedes, digamos, conocen un poco más de detalle de esos casos de uso en los que están inmersos, pero sí la reflexión es la que les venía haciendo. Blockchain es muy buena para ciertas cosas y hay que aprovecharla para esas cosas. Si ves que lo puedes solucionar con una hoja de Excel, pero igual lo solucionas, pues utiliza la hoja de Excel. Hay ciertos casos donde blockchain sí es casi que una solución clave, ¿no? Transferencia de valor, transparencia, inmutabilidad. Ese tipo de casos es los que ustedes tienen que ver dónde encuentran un problema y dónde blockchain puede generar valor, pero no necesariamente significa que blockchain pueda ayudar para todos los casos. De nuevo, no digo que no pueda aplicarse. En el segundo veo que incluso el tema de tours virtuales, no veo cómo sea necesario blockchain allí, pero habría que entrar en una conversación un poco más profunda para ver si de pronto estás viendo, Natalia, algo que yo no estoy viendo y donde sí se necesite. Y en el primer caso de exposiciones, pues evidentemente hay esos registros o de esos certificados de las obras, podrían simplificarse muchos de los procesos a la hora de hacer una venta o una transferencia alrededor de estas certificaciones que se pueden hacer en línea y que no se pueden modificar. Ahí sí veo que puede haber una posibilidad, pero lo mismo, estoy diciéndolo simplemente por lo que veo de manera amplia. Habría que entrar a mirar mucho más el detalle para poderte decir si sí o si no. Sí, en relación a lo que plantea Natalia y la respuesta que nos has dado, Mauricio, yo tenía también apuntado para hacerte una pregunta y es sobre el coste de acceso a esta tecnología, ¿no? Me imagino que muchos emprendedores de las industrias culturales y creativas o pequeños creadores de estas distintas industrias, pues a lo mejor están pensando que las aplicaciones de blockchain le pueden ser muy útiles, les pueden impulsar en sus relaciones con los clientes, en el tema de la transferencia de valor, los contratos inteligentes, es decir, hay como muchas posibilidades de aplicación, pero lo cierto es que las tecnologías emergentes, pues la mayoría suelen tener un coste quizás alto y aquí la cuestión del coste, ¿cómo es? Es decir, ¿se puede plantear una evolución en la que finalmente estas tecnologías sean, digamos, de acceso al público mayoritario, menos costoso? O sea, ¿nos puedes hablar un poquito de la cuestión del coste? Claro que sí. Si tú eres un usuario final y te llega la solución, normalmente el costo no es muy alto, el costo por transacción en redes de blockchain no es muy alto, pero si ya vas a desarrollar, tus mayores costos tienen que ver con talento humano, con desarrolladores de software, con diseñadores y demás. Y ahí tengo que decir que están bastante costosos los desarrolladores de software en temas de blockchain. No sé exactamente los valores en España, pero en Colombia pueden estar al doble % de un desarrollador full stack tradicional, o sea, sin problema pueden ganar el doble, porque como hay tan pocos, entonces el mercado hace que puedan ir cobrando mucho más. Entonces, cuando desarrollas, tu principal costo tiene que ver con talento humano. Eso es, digamos, y obviamente ya después de que terminas de desarrollar entran los costos de marketing y demás, y todos los costos tradicionales de un emprendimiento, también dependiendo de tu nicho por donde vas. El caso de utilizar esas redes de blockchain, los costos dependen de la transaccionalidad. Tú tienes que pagar algo así como
o sea, esto es muy variable porque varía lastimosamente, pero en promedio tienes que pagar $0.1 por transacción en las redes como Ethereum. Es como lo normal, a veces ha subido, a veces ha sido más bajo, estoy tratando como de poner un promedio histórico, y evidentemente si tienes una altísima transaccionalidad o tienes muchas transacciones por día, pues eso se te multiplica, ¿no? Entonces es mejor en esos casos no ir a redes públicas, sino entonces crear tu red de blockchain con nodos propios. Porque si tienes una altísima transaccionalidad, seguramente los costos por comisiones a la red te pueden salir por millones de dólares. Entonces, en vez de invertir millones de dólares en comisiones, pues armas tus redes, tus nodos, y ya no tienes que pagar esos costos de transacción individual, sino tienes que pagar servidores y demás dentro de tu red. Ahora, ¿qué tantos nodos? Para que el público tenga confianza en que tú no tienes el control sobre lo que pasa allí y no puedes borrar la información o apagar todos los nodos. Eso es algo que entra ahí como costos adicionales, gobernanza y demás. Pero si tienes baja transaccionalidad, conectarte a una red pública tiene que ver con los costos del desarrollador que sabe cómo conectarse, pero es de libre acceso. Es como conectarse a Internet. Conectarse a Internet sí tiene un costo porque tienes que pagarle a tu proveedor, pero en redes de blockchain tienes que pagar el acceso a Internet porque funciona con Internet, pero tú podrías hacerlo simplemente pagando por cada transacción, por cada transaccionalidad. Entonces, lo mismo, no es una respuesta única, depende del caso de uso, depende de la cantidad de transaccionalidad que vas a tener, incluso puedes meter ahí qué tanta privacidad puedes tener, incluso puedes meter ahí qué tanto KYC debes cumplir, o sea, son muchos temas para seleccionar un tipo de red u otra, y los costos también varían de acuerdo a eso. No me quise meter en mi presentación en esas cosas tan técnicas porque siento que eso es como un segundo paso para ya ir profundizando. Quería dejarlo mucho como en el plano de la aplicación. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Gerardo, gracias adelante. a ti. Sí, a ver, bueno, se disparan muchas reflexiones en esto, muchas ideas. Me hace pensar mucho en algo que compartimos ayer con Germán Escorcia, donde él planteaba que, y me hizo un poco de ruido, ¿no? Él planteaba que la tendencia, sobre todo en las nuevas generaciones, es hacia la no propiedad. Si los jóvenes no quieren tener carros, los jóvenes no quieren tener... Y este tema de la uberización, en general también que vemos en muchas industrias en donde el tema de la propiedad va cambiando también de sentido muchas veces, ¿no? ¿Cómo se congenia eso con lo que tú decías justamente, que todo esto te permite un registro de tu propiedad y como que reafirma el concepto de propiedad cuando vemos esta otra tendencia paralela? O sea, son como dos fuerzas que están, no digo en pugna, pero sí orientándose en dirección diferente. ¿Cómo ves ese tema? Sí, esto es un análisis muy personal y les pido que lo mantengan así porque seguramente quienes han estudiado más el tema, pero yo siento que el tema de la propiedad está transformándose, no eliminándose. Yo siento que, digamos, hay estudios que muestran que mi generación, la generación millennial, sí ha dejado un poco el tema de la propiedad, pero que la generación que viene después de la millennial lo está retomando nuevamente, propiedad física, digo, propiedad de temas físicos, está retomando ese tipo de cosas, entonces tiene que ver con un tema generacional, pero siento también que es que la propiedad va cambiando, digamos, siento muchas veces que la propiedad, queremos apropiarnos de viajar y de acumular momentos y de acumular experiencias y de ponerlos en redes sociales y que ese sea nuestro activo, pero también lo que les comentaba, hay en la gran cantidad de personas que está acumulando activos digitales alrededor de criptomonedas son gente de mi generación. Entonces, otro tipo de propiedad que el tiempo ya dirá si así como la generación de mis papás acumuló o apropió real estate o propiedades físicas y eso se convirtió en la gran ganancia, no significa que eso vaya a ser lo mismo para esta generación, y es muy posible que esta generación esté buscando otro tipo de activos en los que se sienta más cómodo, pero curiosamente son menos tangibles, como son estas criptomonedas. Pero además, lo veíamos en los ejemplos, es que estamos apropiando activos del mundo digital, que si ustedes me preguntan, en muchos casos no tienen sentido, pero que si hay alguien que le encuentra valor y hay alguien que lo quiere vender,
ahí hay un mercado. O sea, y no tenemos que entenderlo para estar de acuerdo. Desde que esas dos personas se pongan de acuerdo, ahí hay un mercado y ahí hay una venta, y esos son, pero negocios multimillonarios. O sea, es lo que les digo, el negocio de los videojuegos es más grande que el del cine. Es mucho más grande que el del cine y lo podemos entender. No, lo entienden quienes los entienden, pero esas son las dinámicas que está pasando en mi generación. Y ahí se están moviendo los mercados. Entonces siento que la propiedad está cambiando. Ahí podríamos hablar de más ejemplos. Pero claro, para nosotros es difícil entenderlo porque para nosotros la propiedad es lo que vemos, ¿no? Ahora, si ustedes ven, es que todo tiene que ver con las historias que nos creemos, porque al final este apartamento que es mío en realidad es mío por un documento y todos creemos en el documento. Entonces, vean que no es tan loco pensar en que los jóvenes están atesorando una espada digital porque nosotros atesoramos algo a través de un documento. O sea, nosotros físicamente no lo atesoramos el documento que es el que legalmente podemos ir a reclamar y demás. Y es porque todos creemos que legalmente debe responder a eso. Es una gran conversación, pero al final yo le digo a mi familia, en todos estos temas de las criptomonedas, de si tiene valor o de cómo esos activos digitales las millas tienen un valor, o sea, cuando viajamos, y no lo creemos, y yo le digo a mi familia, es como cuando en diciembre, que estamos cerca de Navidad, la mitad de mi familia habla de Santa Claus y la mitad habla del niño Jesús, ¿no? Entonces, y se enfrentan, ¿no? Yo les digo, no, pues cada uno crea en la mentira que quiere, desde que muchos la crean, existe. Entonces, tenemos que abrirnos a esas nuevas visiones de las nuevas generaciones, así no las entendamos, desde que haya un grupo que crea en eso y le dé valor, existe. Exacto. Bien, yo creo que podemos ir redondeando, José, si te parece, y me parece que, digamos, en las tres ponencias que hemos tenido, la primera la mía, luego la de ayer de Germán y la de hoy, de Mauricio, yo creo que lo que va quedando cada vez más evidente es que esta transición de la era industrial a la era del conocimiento, o como incluso dijo ayer Germán, la era de la imaginación, que me encantó ese concepto, se está haciendo cada vez más palpable, cada vez estamos más cerca de esa nueva era, cada vez está penetrándonos más, trayendo transformaciones civilizatorias profundas. Esto no es una transformación tecnológica, así como tampoco lo fue el paso de la era agrícola a la era industrial, no fue la máquina de vapor la que determinó la transformación civilizatoria de aquel momento, y a nosotros nos pasa lo mismo. Y yo creo que lo que nos compartiste hoy es la reafirmación de que ese mundo de lo intangible, ese mundo digamos, que nos parece todavía a los mayores muy ciencia ficción, ya de ciencia ficción no tiene nada, ya es realidad, ya es ciencia pura, pero con otros valores, otras tangibilidades o intangibilidades, y que toca, como muy bien decía José María, nuevas formas éticas, nuevas formas, e incluso cuestionar el tema, algo tan caro a toda la era industrial, al capitalismo, que es la propiedad, ¿no? O sea, el concepto mismo de propiedad que da origen al capitalismo, ahora mismo está puesto en tela de juicio, ¿no? Y esto a mí me parece fascinante, o sea, es un momento dramático. Al hilo de lo que comenta Gerardo, me ha parecido, pero ha quedado así flotando, algo de la inminente desaparición del correo electrónico. O he querido entenderlo. ¿Eso cómo será posible? Porque puedes dar aquí una primicia. Sí, no, es que los grupos de trabajo y las comunicaciones se están dando cada vez más por otros medios y el correo electrónico tiene fricciones para utilizarlo. Pero pues ahora, antes nos enviábamos correo electrónico entre las familias, ahora es un grupo de WhatsApp. Y ese tipo de cosas va a empezar a pasar muchísimo más en los grupos de trabajo. Entonces ahora tenemos los Slack. Lo que pasa es que no son herramientas tan comúnmente usadas por todo el mundo, sino sobre ciertos nichos, pero que se van a ir popularizando y que van a hacer que ir al correo electrónico sea una pesadilla, porque puedes comunicarte. ¿Cuánto te demoras en mandar un correo electrónico a 10 personas? Tienes que poner las 10 direcciones. Con un mensaje en el grupo a las 10 personas se fue la información y nos va a gustar cada vez más esa inmediatez. Y eso sin darnos cuenta y sin decir voy a acabar con el correo electrónico ni nada de eso, porque esa no va a ser la situación, sino que de a poco nos vamos a ir yendo hacia allá hasta que en algún momento
no vamos a utilizar el correo electrónico. Pues siempre lo utilizaremos como todo, pero cada vez menos, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pues si no hay ninguna intervención más, me parece que no. Aquí en el chat no he visto tampoco ya más. Bueno, pues yo creo que podemos ir concluyendo. Muchas gracias de nuevo, Mauricio, por tus fascinantes reflexiones y ilustraciones en torno a estas tecnologías. La verdad es que nos has llevado a imaginar mundos virtuales y sin duda, desde el punto de vista de las industrias culturales y creativas, pues el campo de desarrollo es enorme, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes y os emplazamos a la sesión de mañana, ya la última, la sesión de clausura, en la que nos acompañará, como sabéis, Trinidad Zaldívar, del Banco del BID, a la misma hora, a las 4. Así que, bueno, pues nada, buenas tardes, buenos días a todos y hasta mañana. Muchísimas gracias a todos. Un gusto estar aquí. Gracias, Mauricio. Adiós, Gerardo. Adiós, hasta mañana. Adiós. Gracias, Mauricio. Adiós.